Buenas noches, amadas hermanas y amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Damos gracias al Señor. Nos permite volver otra vez a enseñar su palabra. Y vamos a continuar con el tema acerca del bautismo, ¿verdad? Y hoy vamos a ver en específico el tema de por qué nosotros no bautizamos, por lo menos en la iglesia bautista, por qué nosotros no bautizamos niños. Y vamos a verlo a la luz de la palabra del Señor. En los pasajes, hermanos y hermanas, que hablan sobre el bautismo en la palabra del Señor, el bautismo servía para identificar, para hacer una declaración pública de que yo ya había creído en Jesús, de que Él es mi Salvador ya, y yo quería testificarlo delante del mundo mediante el mandamiento del bautismo. Entonces, hermanos, lo único que nosotros hacíamos era decir al mundo que yo ya era un cristiano, que Cristo ya estaba en mi corazón. Ahora, ¿necesitan ser bautizados los niños para identificarse con Cristo? ¿Necesitan ese sello que indica que pertenecen a Dios? En los siguientes versos, hermanos, vamos a ver qué dice la palabra del Señor. En Mateo capítulo 18, del verso 1 al 5, dice así. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces, notamos que aquí, hermanos, hay un hermoso vínculo, ¿verdad?, entre el Señor y los niños. El Señor amaba a los niños, los recibe, los pone también como ejemplo para nosotros. Nos indica también que tenemos que volvernos como uno de ellos para poder entrar al reino de los cielos. Dice, de cierto digo que el que no naciere de nuevo, ¿verdad?, volvernos como un niño. Entonces, no es razonable pues creer que los niños pertenecen a su reino, o sea, que son de Él. Cristo afirmó eso en el siguiente pasaje, hermanos, en Marcos capítulo 10, verso 13 al 16, como es un estudio, hay muchos versos. Dice la palabra: y les presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó. No se enojó, fue más allá, el Señor se indignó. Estar indignado es más que un enojo. Dice, y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis. Y aquí el Señor aclara prácticamente por qué un niño no debe bautizarse. Dice, porque de los tales, ¿quién? De los niños, es el reino de Dios. Y dice ahí, de cierto digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniéndole la mano sobre ellos, los bendecía. Dice la palabra del Señor. Entonces el Señor mismo está afirmando que el reino de los cielos, el reino de Dios, le pertenece a los niños. Dice que es de ellos, ¿verdad? Jesús nunca se preocupó porque los niños estuvieran bautizados o no. Él los bendijo, mostrando así que ellos eran inocentes, puros y seguros. Entonces, hermanos, a la vez de que ya pertenecían a su reino. ¿Cómo llegan los niños a pertenecer al reino de Dios? La palabra lo dice ahí, ¿verdad? Simplemente por el hecho de ser niños, Dios los ama. Dios los tiene para sí. ¿Tiene que arrepentirse de sus pecados? No. O sea, ¿cómo podría un niño, hermanos, y vamos a ir lento para poder entender, cómo podría arrepentirse un niño de algo que todavía no tiene sentido de culpa ante Dios?
¿verdad? Nosotros, ya cuando entendimos, cuando nosotros pudimos ver la diferencia entre el bien y el mal, entre lo bueno que yo hacía y lo malo, entre lo que le agradaba a Dios, ya yo podía tomar una decisión basado en lo que yo ya podía ver. Mas un niño no puede hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque ese sentido de culpa todavía no está en ellos. Hasta que llegue a un momento de madurez donde ya ellos puedan ver si lo que están haciendo es bueno o es malo. Por eso, hermanos, no es conveniente hacer que un niño reciba al Señor en una escuela dominical o en una, qué sé yo, una escuela de verano donde están todos los chiquitos ahí o en algún lugar. ¿Por qué? Porque usted le dice a un niño, o sea, ¿quiere confites? Él no dice, pero es que el azúcar y esto, ¿no? Claro que sí quiero confites. ¿Quiere queque? Sí quiero queque. A todos van a decir que sí. Nosotros le vamos a preguntar a un niño, ¿usted quiere aceptar al Señor? Y él dice que sí. Además, reúne a los niños y les habla de Dios y le dice, levante la mano el que quiere aceptar al Señor. Mire, casi les aseguro que todos levantan la mano. Pero esa decisión que están tomando quizás simplemente es por la emoción, por lo que están haciendo ahí, porque ellos son niños, porque no entienden. Y muchas veces les dejamos, hermanos, con esa decisión que tomaron de bebés, de niños, los dejamos que sigan y nunca más les volvemos a presentar el plan de salvación, asumiendo de que ya son salvos y no necesariamente. ¿Por qué? Porque ese niño todavía no discernía lo que estaba haciendo. Entonces, hermanos, tienen que mostrar un cambio en su vida. No, son niños. Repetir alguna oración. No, hermanos, son niños. Ser bendecidos por el pastor, por el sacerdote, por quien sea. Ser bautizados, no. ¿Por qué? Porque ellos pertenecen, dice, al reino de Dios. Le pertenecen al Señor. No encontramos en la palabra del Señor ningún mandamiento que indique que los niños sean bautizados. Ningún mandamiento que ordene a los padres que los bauticen. Bueno, hoy la mayor iglesia dice que ya usted es salvo con solo bautizarse cuando usted tenía un mes de nacido. Imagínense ustedes, hermanos. ¿Qué puede saber un niño, verdad, de salvación? Nada, absolutamente nada. Es una criatura que está apenas naciendo. Pero ya se bautiza y ya es salvo. Eso es totalmente fuera de lo que la palabra del Señor dice, hermanos. Así que lo que sí es cierto es que los padres son los responsables de la vida de sus hijos. Deben enseñarles acerca de Dios y irles enseñando para que cuando ellos tengan una edad donde ya comprendan, ellos puedan tomar una decisión por Cristo. Instruirlos, disciplinarlos cuando desobedecen, pero no deben ser bautizados, hermanos. A un niño no le podemos cargar el peso de una decisión espiritual en una reunión de negocios de la iglesia. Imagínense ustedes, hermanos, un niño de 6 años, 5 años, diciendo que expulsemos a un hermano. O sea, eso es totalmente en contra de lo que la palabra del Señor nos dice, que un requisito para el bautismo es que la persona sea salva, que haya aceptado a Cristo en su corazón y que tenga seguridad de su salvación. Entonces, yo no voy a profundizar en esto, hermanos, porque solo quiero traerles el tema para que ustedes sepan, pero es totalmente comprensible que en la palabra del Señor no se nos enseña que los niños sean bautizados, hermanos. Con respecto a nosotros, y es un tema que yo quiero tocar también, ¿qué tenemos que hacer? La palabra dice que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesucristo. Recuerden ustedes el verso de la gran comisión, ¿verdad? ¿Qué dice ahí en ese verso, en Mateo, capítulo 28? Por tanto, id, ¿verdad? Predicad el Evangelio, dice a todo aquel que cree, luego bautizándole, enseñándoles todas las cosas que os he mandado.
Lo primero, hermanos, es que la persona sea salva. Y luego de eso, que se bautice, dice, y la iglesia se encargará de enseñarles todas las cosas que están en su palabra. Entonces, hermanos, es requisito imprescindible ser salvo. Y como les enseñé el miércoles pasado, si alguien se bautiza no siendo salvo, eso no tiene validez escritural ni espiritual ante los ojos de Dios, ¿verdad? Tiene que ser salvo. Tiene que ser salvo. Entonces, hermanos, dice la palabra en Hechos capítulo 2, versos 37 y 38. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, y aquí está, ¿verdad?, el mensaje de Pedro: arrepentíos. Vemos que, bueno, aquí no quiero adelantarme a ese tema. Vemos que Pedro predica la palabra y le dice: arrepentíos, o sea, venga Jesús, arrepiéntase de sus pecados y luego bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que ese acto que nosotros hacemos de arrepentirnos nos hace un candidato idóneo para recibir el bautismo. Otro más dice la palabra en Hechos capítulo 8, versos 36 y 37. Y yendo en camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dice, y otra vez le presenta el plan, ¿verdad? Le dice: si crees de todo corazón, o sea, si eres salvo, si ya tienes a Jesús, bien puedes. Y respondiendo, le dice: creo en Jesucristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice que Felipe procedió a bautizarlo. Entonces, hermanos, esos y innumerables versos en la palabra del Señor nos enseñan que para que haya un bautismo correcto, el candidato idóneo tiene que ser salvo. Por eso los niños no entran dentro del bautismo. Además de que es una confesión pública de lo que creemos en Jesús. Es claro pues que para recibirlo tenemos que creer en Jesús, hermanos. Creer de todo corazón y someternos a Él. El bautismo no es para salvación. Y vamos a verlo, hermanos. Porque es tomado y es enseñado en muchas iglesias para decir que el bautismo salva. Y vamos a detenernos un poco para analizar esto, hermanos. En 1 de Pedro capítulo 3 y el verso 21. Dice así que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor, y Pedro hablando ahí dice: no quitando las inmundicias de la carne. Entonces, ¿cómo es eso que nos salva pero no quita la inmundicia de la carne? ¿Verdad? Yo creo que la palabra de Dios es clara. Dice que cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos limpia con su sangre preciosa y nos hace hombres y mujeres nuevos en Cristo, limpios. Porque no vamos a arrastrar el pecado que teníamos antes. Entonces, dice además ahí en el verso en Pedro, dice: sino como la aspiración a una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Hermanos, este verso es usado invalidando cientos de pasajes en la palabra del Señor donde se nos dice explícitamente que la salvación es por gracia, no por obras. Si el bautismo fuera para salvación, sería una obra más que yo tendría que hacer para ser salvo. Pero no, la palabra nos enseña que la salvación es por gracia y no por obras, según dice Efesios capítulo 2 y el verso número 9. Entonces, ¿a qué se refería Pedro al decir eso? Como cualquier verso, hermano y hermana, y yo quiero que usted entienda esto, cualquier verso aislado en la palabra del Señor, ¿verdad? Por ejemplo, vamos leyendo una porción y hay un verso como que no calza, ¿verdad? Cualquier verso aislado lo discernimos. ¿Qué significa esto? Lo vamos a estudiar
primeramente filtrándolo a través de lo que ya conocemos que enseña el resto de la Biblia sobre el tema a tratar. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que no podemos, por un verso que encontramos, y no estoy diciendo que la palabra de Dios se contradice, no se contradice, es perfecta, pero con un verso que encontramos tenemos que acuerparlo o estudiarlo de acuerdo a lo que todo el resto de la palabra del Señor enseña, ¿verdad? Entonces no podemos sacarlo y tomarlo y enseñarlo así, ¿verdad? Porque vamos a engañar a mucha gente. Tenemos que ver qué es lo que dice el resto de la palabra sobre eso. En el caso del bautismo y la salvación, la Biblia es clara que la salvación es por gracia, a través de la fe en Jesucristo, no por obras de ninguna clase, incluyendo el bautismo, Efesios 2, 8 y 9. Por tanto, cualquier interpretación, hermanos, que llegue a la conclusión de que el bautismo o cualquier otra acción, cualquier otra obra son necesarios para la salvación, es una interpretación falsa de la palabra del Señor. Aquellos que creen, hermanos, que el bautismo es un requisito para la salvación, son prontos para señalar la palabra que está en 1 de Pedro 3:21 como una prueba textual, porque dice el bautismo que corresponde ahora nos salva. Realmente Pedro estaba diciendo que el bautismo salva. Si así lo hiciera, hermanos, Pedro mismo estaría contradiciendo todos los cientos de versos en la palabra donde se nos habla que la salvación de nosotros es por la gracia, por el regalo de Cristo, creyendo en Él. Claramente, hermanos, muestran que la gente, siendo salvada, no como se evidenció al haber recibido, ¿verdad? La palabra al principio, porque vemos, hermanos, también que en Lucas nos dice en el verso 23, 39, 43, que el ladrón, ¿verdad? En la cruz recibió la salvación por medio de creer en Jesús. Y no había sido bautizado ni fue bautizado, ¿verdad? Un buen ejemplo de alguien que fue bautizado, que fue salvo, antes de ser bautizado, es Cornelio y su casa en Hechos capítulo 10. Sabemos que ellos fueron salvos antes de ser bautizados porque ya habían recibido al Espíritu Santo como evidencia de su salvación. Romanos capítulo 8, verso 9, les voy a dar estos para que ustedes lo lean y lo busquen. Efesios 1:13 y 1 de Juan 3:24 dan también evidencia acerca de esto. Hermanos, la evidencia de su salvación fue la razón por la que Pedro les permitió que fuesen bautizados. Dice, creemos y creen, creyeron en Jesucristo, se arrepintieron, viene el bautismo, ¿verdad? Es una seguida, hermanos. Primero la salvación y luego, después, el bautismo. ¿Para qué? Para testimonio público y para adherirme a una iglesia. Entonces, hermanos, la palabra del Señor dice que nosotros fuimos sellados, dice, con el Espíritu Santo de la promesa. En Efesios capítulo 1 y el verso 13, dice que nosotros fuimos sellados y creímos en Él, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, hermanos. Yo creo que afortunadamente no tenemos que adivinar lo que Pedro quería decir en este verso, hermanos, porque él lo aclara para nosotros con la frase siguiente. Dice, no quitando las inmundicias de la carne, solo la sangre de Cristo puede quitar la suciedad del pecado de nosotros, hermanos, perdonando nuestro pecado. Aquí lo que Pedro está conectando es el bautismo con la salvación. No es el acto de ser bautizado al que se está refiriendo, no quitando las inmundicias de la carne al ser sumergido en el agua, ¿verdad? Eso no hace nada más que limpiar la suciedad. A lo que Pedro se refiere es a lo que representa el bautismo para nosotros. ¿Qué es lo que nos salva? Una buena aspiración, una buena conciencia hacia Dios, que era lo que está diciendo en el verso. Una buena conciencia hacia Dios, ¿a través de qué? De la resurrección de Jesucristo. En otras palabras, hermanos, Pedro simplemente está conectando el bautismo con la fe. La parte de mojarse no es lo que salva, más bien es la aspiración, como dice ahí. Pongamos atención, hermanos, cuando a alguien les toque este tema. La aspiración de una buena conciencia hacia Dios.
lo cual es representado, ¿por qué? Por el bautismo, pero no para salvación, ¿verdad? No para salvación. Entonces, hermanos, ¿qué nos enseña la palabra del Señor? Que nosotros tenemos que ser salvos para recibir el bautismo. No puede ser al revés. Yo no puedo recibir el bautismo para ser salvo. No, tengo que ser salvo y luego recibir el bautismo. Así lo enseña la palabra de Dios. ¿Qué más, hermanos? Que los niños no necesitan. ¿Por qué? Porque ellos pertenecen al reino de Dios. Simple y sencillamente le pertenecen al Señor. Son de Él. Y llegará un momento cuando tendrán que tomar una decisión, cuando ellos sepan discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que saber, primero, que ya somos salvos y que es necesario obedecer a Dios con el bautismo en nuestra vida, hermano. Nada más. Es un paso de obediencia. Es un paso de obediencia. ¿Para qué? Para testificarle al mundo y para yo adherirme a la iglesia donde yo quiero ser parte. Simple y sencillamente, hermanos. No habla la palabra de Dios de ninguna parte de ser bautizados para ser salvos. Hoy en día muchas iglesias todavía practican el bautismo de los niños, ¿verdad? Y hacen esto al revés. Primero se bautiza para salvación y después recibe al Señor. O sea, la palabra del Señor nos dice que la Biblia no se contradice nunca, hermanos. En la Biblia hay bases que sustentan la práctica de que es necesario ser salvo para luego bautizarse. Y yo ya se los he dicho, ¿verdad? En muchos. Nosotros no practicamos, hermanos, ninguna de las dos cosas que hemos visto esta noche. Ya a veces el tema parece como un poquito complicado, pero es necesario que ustedes lo entiendan, hermanos. ¿Por qué no bautizamos niños? Bueno, porque ellos pertenecen al Señor, porque no disciernen, ¿verdad? No tienen ese sentido de culpa y que además nosotros creemos, ¿verdad?, que el único medio para alcanzar salvación es arrepintiéndonos de nuestros pecados, viniendo al Señor y que su sangre nos limpie todo el pecado que nosotros tenemos. Entonces, no creemos que el bautismo sea necesario para salvación, sino como testimonio de cada uno de nosotros, hermanos. Vamos a terminar. Y yo espero, hermanos, que les quede claro, ¿verdad? Podemos profundizar en esto, ¿verdad? Y traer cientos de versículos acá, pero yo como su pastor, yo no quiero que usted más bien se enrede, sino yo quiero darle los versos claves que dice la palabra del Señor sobre las enseñanzas y que usted pueda entenderlas. Ahora, si no entiende algo, pues ya yo le he dicho, pues puede llamarme en cualquier momento. Para mí será un gusto poder atenderle y aclararle cualquier cosa que no entienda. Entonces, hermanos, terminamos con esto esta noche. Espero que la bendición del Señor esté con cada uno de ustedes, que la palabra del Señor es clara, ¿verdad? Que nos enseña cómo son las cosas y que estemos apercibidos, hermanos, porque esto es una práctica muy común en los días de hoy. El bautismo como medio para salvación. Y nosotros tenemos que estar claros entonces que el único medio de salvación es creyendo en Cristo Jesús. Dios traiga bendición a la vida de cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, y oramos para finalizar el estudio de esta noche. Amado Dios y Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por permitirnos, Señor, esta noche estudiar tu palabra preciosa. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado claramente en tu palabra que los niños te pertenecen, que son tuyos, Señor, que tú les amas, que si ellos mueren van contigo, Señor, porque no tienen ese sentido de culpa. Gracias porque nos has enseñado, Señor, que no es necesario bautizarlos, además no deben bautizarse los niños, porque ellos todavía no disciernen entre lo bueno y lo malo. Gracias, Señor, porque
También nos has enseñado que para que nosotros los adultos podamos ser bautizados, tenemos que ser candidatos idóneos con un paso imprescindible, necesario, ser salvos. Haber creído en ti, Señor. Y luego dar ese paso de obediencia para demostrarle al mundo, para dar testimonio ante el mundo que yo soy un hijo de Dios y adherirme a la iglesia que tú dispones en ese momento. Gracias por tu palabra, Padre precioso. Gracias, Señor, que tu enseñanza pueda llegar a mis hermanitos, a mis hermanas, y que ellos puedan entenderlo, Señor, claramente. Esto es necesario para edificar tu iglesia. Gracias, Señor, en el nombre tuyo, que es sobre todo nombre, alabamos y gozamos tu nombre. Amén y amén.